Ayer comenzamos a hablar de lo que vamos a conocer como distribución continua, en el caso de una variable continua, ¿verdad? Mencionábamos que generalmente los valores estos aparecen dentro de un intervalo, son origen de una medición, ¿verdad? Muy comúnmente se suele decir o conocer más la expresión como función de densidad o con un nombre más largo, función de densidad de probabilidad, aunque más comúnmente como función de densidad. Esa función que vamos a considerar tiene que ser positiva, tiene que ser positiva. Hablamos en su aspecto gráfico, es decir, como tenemos escrito por aquí, debe de estar su gráfica sobre el eje X, tomando en cuenta si lo graficamos en un plano cartesiano. Y sobre todo, aparte de la condición mencionada previamente, el área bajo esa curva, recordemos la gráfica debe de estar sobre el eje X, el área sobre esa curva debe de ser igual a 1, ¿verdad? Este es una de las distribuciones que más vamos a utilizar, se suele conocer como distribución normal. Entonces, gráficamente la función está sobre el eje Y, perdón, sobre el eje X, según ciertos parámetros puede estar desplazada, por eso no tenemos acá un eje en especial. Sí nos va a interesar el hecho que el área total bajo esa curva, o sea, lo que está sombreado, la curva es esta, tiene una forma como de campana. El área bajo esa curva debe de ser igual a 1. De manera muy especial, considerar el hecho que si vamos a hallar áreas dentro el área en un intervalo en especial o cualquiera, el área va a ser la probabilidad, perdón, la probabilidad. Queremos hallar probabilidad. En un intervalo, esa probabilidad va a ser el área que se encuentra bajo esa curva en dicho intervalo. Entonces, si esta es la curva en consideración, pues, y queremos la probabilidad entre A y B, sería equivalente al área bajo la curva en dicho intervalo. Lo anterior expresado en forma matemática, con simbología, se traduce en lo que tenemos aquí, mencionábamos ayer. Típicamente se suele representar esa función de densidad con la forma f de x, muy comúnmente utilizada en matemáticas. Decíamos, recordábamos hace poco que debe de ser positiva. Al decir que debe de ser positiva, pues damos a entender esta condición, considerando ya la función en sí, que el área debe de ser igual a 1. Como el dominio son los reales, o sea, la variable aleatoria puede tomar cualquier valor real, se suele expresar el área de menos infinito a más infinito deberá de ser igual a 1. Sobre una inquietud surgida en la clase anterior, aunque las integrales son de menos infinito más infinito, como vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, no siempre la integral abarca toda la recta real, es decir, de menos infinito más infinito, y eso con ejemplos quizás lo vemos un poco más adelante. Y la última condición que mencionábamos, que la probabilidad entre A y B, si queríamos hallar una probabilidad, era equivalente al área. Y si recordamos de cálculo, el área bajo la curva la podemos encontrar como una integral en ese intervalo. Estas tres expresiones que tenemos acá, A, B y C, son las condiciones que mencionábamos previamente en forma verbal. Una propiedad muy importante que se debe de considerar es la siguiente. La integral en un punto es igual a 0. O sea, si consideramos únicamente un punto, en un punto no tenemos área. Y decíamos que la probabilidad la íbamos a ver como área. La probabilidad la íbamos a ver como área. Entonces, se cumple esa condición. Básicamente, con esto es indiferente si consideramos intervalos cerrados en ambos extremos, o sea, este primero que estamos ilustrando acá, se toman en cuenta ambos extremos. En el segundo caso, es cerrado en el extremo inferior, pero es abierto en el superior. En el tercero de los casos, lo contrario, es abierto en A, extremo inferior, límite inferior, cerrado en el límite superior, o bien abierto en ambos extremos. Independientemente de los casos que tengamos aquí, el área
si lo vemos primeramente como áreas, es esta integral. Como lo vamos a ver como probabilidad en un intervalo de A a B, independientemente si es abierto o cerrado en los extremos, acá tenemos los 4 casos posibles, eso va a ser igual a su integral. Eso va a ser igual a su integral. También habíamos hablado en el caso discreto de aquello que vamos a conocer como función de distribución. Cuando se menciona el término de distribución, hacemos referencia a probabilidad acumulada, ¿verdad? A probabilidad acumulada. O sea, y lo decíamos en el caso discreto que la sumábamos desde menos infinito hasta la variable. Igual sucede acá. En sí, una sumatoria, cuando los términos son muy chiquititos, si lo hacemos punto a punto, se transforma en una integral, ¿no? En una integral de esta manera, ¿verdad? Aquí, formalismo, eso sí, formalismo puro de matemáticas, la variable de integración se suele cambiar, aunque lo que se integra es SF de X, se suele cambiar por una propiedad allá de matemáticas, que la variable de integración no puede ser límite. Acá la variable es la que es límite, X. Entonces se suele cambiar aquí la variable de integración por ese formalismo, ¿no? Que esa variable de integración no coincida con el límite dentro de la integral, ¿verdad? Y si lo vemos en sentido opuesto, voy a utilizar estos términos muy comunes en matemáticas. Para hallar el F mayúscula, integramos el F minúscula. Para hallar el F mayúscula, integramos el F minúscula. El F minúscula es la función de densidad, el F mayúscula es distribución o probabilidad acumulada. En sentido opuesto, nos lo enseñaban también allá en cálculo, si tenemos el F mayúscula, lo que tendremos que hacer para hallar el F minúscula es derivar. Esta representación se suele utilizar muchísimo para estar en concordancia con lo que se manejaba allá en cálculo, cuando hablábamos de hallar la integral o hallar la derivada, ¿verdad? Básicamente, la función de distribución, este F mayúscula es la integral de la densidad, el F minúscula. En sentido opuesto, la función de densidad sería la derivada de la distribución. Estas son dos expresiones que vamos a utilizar bastante. Okay. Ilustremos lo que hemos mencionado, lo que hemos visto hasta el momento con un ejemplo, ¿verdad? Ilustremos todo esto con un ejemplo. Hemos mencionado que la variable continua sale de una medición, ¿verdad? Sale de una medición, en tanto la variable discreta de un conteo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una variable continua, el tiempo lo medimos, en el cual esa variable nos representa la cantidad de tiempo, aunque menciona cantidad, el tiempo lo medimos, no lo contamos, en el cual un estudiante solicita sacar un préstamo en un libro de reserva, ¿no? Con un máximo de 2 horas. Y su función de densidad. Función de densidad es equivalente a función de probabilidad variable continua, ¿verdad? Dada por esta expresión. En esta expresión hay un término desconocido, un término K, que es el que queremos encontrar de manera inicial, ¿verdad? Es el que queremos encontrar de manera inicial. Vuelvo un poquitito atrás para ver las condiciones que debe de cumplir este f de x. Esto que le vamos a distinguir como función de densidad. Decíamos, debe de ser positiva, su integral en todo el dominio, desde menos infinito a más infinito, de esa función debe de ser igual a 1. Y cualquier probabilidad la encontramos dentro de un intervalo, integrando la función en dicho intervalo. Estas tres cosas, que son las propiedades que debe de cumplir la función de densidad, son las que vamos a utilizar acá. Primeramente, para hallar este valor numérico de K. ¿Qué sabemos? Bueno, que la función debe de ser positiva. Pero también sabemos que la integral, lo mirábamos ahorita, recordábamos,
En su dominio, en teoría, el dominio son los reales, desde menos infinito a más infinito, su integral debe de ser 1. O sea, sabemos esto de acá. Sabemos esto de acá. Que la integral en todo su dominio, al decir en todo su dominio, sobreentendemos desde menos infinito hasta más infinito, deberá de ser igual a 1. Esta es la expresión. Esta es la expresión. Vamos a integrar desde menos infinito hasta más infinito. Convenientemente coloco este gráfico y explico lo siguiente. Como la función es seccionada, es decir, en un intervalo tiene una ecuación, en otro intervalo tiene una ecuación, estoy colocando en la parte de acá arriba la ecuación según el intervalo. Se nos dice que es K, el término es conocido por X, 2 menos X, si la variable se encuentra entre 0 y 2. La variable en el gráfico está entre 0 y 2 en esta porción. Entonces, las rayas en puntiagudas que están en azules para indicar más o menos la separación. En este intervalo entre 0 y 2, la función tiene esta ecuación. Se nos dice además que la función es 0 en caso contrario. Obviamente entendiendo acá como caso contrario, lo opuesto a la condición en este intervalo. Entonces, en el ejemplo en particular, ese caso contrario es en esta porción de menos infinito a 0, la función es 0, y de 2 a más infinito, la función también es 0. No sé si estamos de acuerdo. Eso nos va a servir para lo que vamos, sí, gracias, que lo que vamos a ver un poco más adelante también, ¿verdad? Como no tenemos el valor de K, que es el que queremos encontrar, por eso no hallamos una gráfica en el plano cartesiano, pero sí podemos darnos una idea de cómo está la función según el intervalo que consideremos. Bueno, teníamos por acá que la integral de menos infinito más infinito tendría que ser igual a 1. Esa integral debe de ser igual a 1. Si debe de ser igual a 1, tenemos que integrar sobre toda la recta real. Y acá aplicamos una propiedad que nos enseñaban bastante en cálculo. Más o menos así, no sé si lo recuerdan. Como la integral va desde menos infinito a más infinito, permítanme, quiero buscar aquello que me permite medio subrayar acá. Como la integral va de menos infinito a más infinito, o sea, en teoría vamos a integrar sobre todo esto, lo que está en negro, sobre todo esto, lo que está en negro. Y por una propiedad de cálculo, convenientemente, lo de la conveniencia es, por el tipo de intervalos que tenemos, lo separamos así, de menos infinito a pulso, a 0. Esta primera integral, convenientemente, lo de la conveniencia ya lo vemos un poquitito más adelante, el por qué, más, a ver si el pulso me da, de 0 a 2. De 0 a 2. Voy a ver si puedo subir un poquitito este. Más o menos ahí. De 0 a 2. Esta integral que tenemos aquí. Más, a ver si el pulso no me tiembla esta vez tanto. La integral de 2 a más infinito. ¿Verdad? Que es la integral que tenemos acá. No sé si estamos de acuerdo. Aquella propiedad que decía, la integral de A a B era la integral de, tomando un punto intermedio, separándola. No sé si recuerdan la propiedad de esta. Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, hacemos esto. ¿Sí? Hacemos esto. Aunque la integral originalmente es de menos infinito a más infinito, hacemos uso de esta propiedad de cálculo que nos enseñaban en cálculo de descomponerla en varias integrales. En este caso resultan ser 3 integrales porque hay 3 intervalos. Si solo hubiesen 2 integrales, solo serían 2 intervalos, ¿verdad?
¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Y acá sustituimos entonces lo siguiente. Cuando la función está entre menos infinito y cero, su ecuación es cero. Cuando la ecuación, el intervalo está entre 0 y 2, la segunda integral, la función es esta. K de X. Y si estamos entre 2 y más infinito, la ecuación es 0. ¿Sí? Sí. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Ok, y eso es lo que hacemos entonces acá. Si estamos entre menos infinito y 0, la función es 0. En vez de colocar f de x, su equivalente, lo que está arriba. Si estamos entre 0 y 2, la función es k por x por 2 menos x. Es lo que sustituimos aquí. Y si está entre 2 y más infinito, es decir, en el último intervalo la función es 0. Es lo que sustituimos acá. Aunque teóricamente es la integral de menos infinito a más infinito, se reduce por el tipo de ecuación que tenemos, ¿verdad? Se reduce por el tipo de ecuación que tenemos, ¿verdad? Esta primera integral es 0. Entonces habría que integrar esto. Esta integral es 0. Habría que integrar esto de acá. Y tenemos que la suma de las tres integrales debe de ser 1. No sé si estamos de acuerdo. Aquí pasa entonces por hallar esta integral. Se reduce entonces a hallar o encontrar, como lo queramos llamar, esa integral. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Okay. El problema, entre comillas, muy a lo Poncio Pilatos, es una integral, un problema de cálculo. Resolver una integral que en teoría era de menos infinito a más infinito, aplicando aquellas propiedades, se transforma a la larga en una integral de 0 a 2, ¿verdad? Que es donde está la función, definida la función diferente a 0. Y si esta integral, bueno, da eso, la resolví previamente, nos da 4/3 de k, toda esta suma debe de ser igual a 1. O sea, esto lo tendremos que igualar a 1. ¿Estamos de acuerdo? Es la condición que sabemos. Es la condición que conocemos una variable aleatoria continua. ¿Cuál sería el valor de k entonces? 3/4. 3/4. 3/4. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Hasta el Sería el momento. recíproco de 4/3. Sí. Bueno, lo del recíproco en sí es porque, permítame, esto lo igualamos a 1. Perdón. Lo igualamos a 1. No sé si estamos desde arriba, que toda la integral debe de ser igual. La respuesta siempre quedaría Bueno, como el en el término recíproco porque está igualado a 1. Por eso. Pero le repito, pero es el recíproco porque está igualado a 1. Pero es que depende de toda la expresión que quede acá. Sí. ¿Verdad? No sé si el ejemplo de esto está claro. ¿Sí? Sí. Ok. Tenemos en el inciso B una probabilidad. La probabilidad de que la variable es X, se encuentra entre 0.5 y 1.5. De lo que mencionábamos antes. Voy a retroceder. Se me van a quedar los dibujos acá. Esa probabilidad la encontramos con esto. Es la probabilidad en un intervalo. Como es probabilidad en un intervalo, la encontramos integrando la función en ese intervalo. No sé si estamos de acuerdo. Solo hay que cambiar los Nos pide límites una de integración, probabilidad. entonces. Más que cambiar, sustituir A y B. Pero creo que la idea es la que maneja, ¿verdad? El A sería acá 0.5. Al problema,
el B 1.5 y acá la ecuación. Correcto. Como tenemos acá probabilidad entre 0.5, límite inferior, 1.5, límite superior. Esto de acá. Bueno, voy a retroceder algo. El valor de K era 3/4, ¿verdad? El valor de K es 3/4. Entonces, la función esta de densidad, en este caso particular, es 3/4. Ese valor de K que se encontró previamente, por X, 2 menos X, en este intervalo. Como queremos la probabilidad, integramos en ese intervalo. De 0.5, el límite inferior, a 1.5, que sería el límite superior, y acá la función. Resolviendo la integral nos da 11/16. Una probabilidad en el caso continuo lo encontramos integrando en el intervalo sobre el cual nos pidan o queramos encontrar dicha probabilidad. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok. El otro término que queremos encontrar, aparte del valor numérico de A, esa probabilidad es f de x. F de x es función acumulada. El f minúscula es función de densidad. El mayúscula, con mayúscula, es acumulada. Y en el caso discreto, estoy retrocediendo, lo logran ver. Y en el caso discreto, eso acumulado es otra integral. Es una integral. La probabilidad es una integral. Nada más que acá, como es acumulada, va a ser desde menos infinito. Y por lo general es desde menos infinito a la variable. Desde menos infinito a la variable. Y aquí, por formalismo, repito, formalismo, se suele cambiar la letra, variable, porque el límite de integración no puede ser igual a la variable. No sé si ustedes están llevando cálculo 2 o ya la llevaron, y hay una parte ahí donde se ven las integrales dobles. Ahí se menciona algo eso de aquí, que la variable de integración no puede ser límite. Ese formalismo es el que se maneja acá. Recordar el hecho, F mayúscula es probabilidad acumulada, ¿verdad? Que es lo que nos hace falta encontrar allá. Integral desde menos infinito hasta X. Desde menos infinito hasta X, y le cambiamos la variable. Por ese formalismo mencionado, que variable de integración, que la variable acá es t, no puede ser límite. O sea, la idea es que acá no puede ser f de x diferencial en x y que la x sea también límite. Por eso cambiarle acá esa variable, ¿verdad? Ok, yéndonos al problema. Ok. Esto de aquí. ¿Cómo a la función le cambiamos la variable aquí? Permítame, voy buscando la que me permite sombrear. Acá le cambiamos la variable por puro formalismo para que la variable de integración no sea límite. Esto es lo mismo, el mismo gráfico que tenía antes. Este de acá es el mismo gráfico que tenía antes. Me refiero a, esperando que les cargue, este de aquí. Este de aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de colocar X, en vez de colocarle X, tengo escrito o anotado ahí T. Repito una vez más, por ese formalismo de que la variable de integración no puede ser límite. ¿Estamos de acuerdo con esto? No sé si recuerdan cómo calculábamos este término F mayúscula en el caso discreto, que hacíamos una especie de barrido. Esa especie de barrido la seguimos haciendo aquí, de la siguiente manera. Lo seguimos haciendo aquí. Cuando me refiero a una especie de barrido, que colocamos el X en un intervalo,
y lo íbamos moviendo. Pues eso hacemos exactamente acá. Lo mismo hacemos aquí. Si el X llega hasta aquí, integraríamos sobre lo que esté en azul, desde menos infinito hasta X. ¿Verdad? Integramos en lo que esté en azul, desde menos infinito hasta X. Ok, aquí sí voy a hacer algo un poco diferente. Permítame borrar esto. Lo que vamos a encontrar es esto, f de x, que resulta ser la integral desde menos infinito hasta x. Entonces vamos a integrar desde menos infinito hasta x. La condición en x aquí, en notación de desigualdad, que tiene que ser menor que 0. Entonces, si x es menor que 0, el f de x sería la integral desde menos infinito a x, justo la ecuación que tenemos aquí, y sustituimos la función. La función es, en ese intervalo, lo que está en azul, la función es 0. Vamos a hacer casi lo mismo que hicimos antes. Casi lo mismo que hicimos antes, ¿verdad? Con la diferencia que acá ese barrido lo encontramos como una integral y en su momento lo hacíamos como una sumatoria. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado o con lo expresado. Mi pregunta. ¿Dónde le dicen que X es menor Dígame. que 0? Permítame, voy a sombrear algo. No estás así, pero si acá tengo el valor de 0, ¿se logra ver ese color? A mí me parece medio pálido. ¿Lo logran distinguir? Sí, se ve. Bueno, acá. Okay. Tenemos que buscar condición de la variable en el intervalo. Tenemos que ver qué condición cumple la variable en el intervalo. Me voy a adelantar a algo que vamos a ver. O lo voy a hacer de manera diferente, permítanme. Voy a hacer algo diferente mejor. Voy a tapar el X que tengo allí. Permítanme, ando buscando para poderlo tapar acá. Tapo el X aquí. Tapo el X acá. Y voy a escribir un X que voy a irlo moviendo. El X. No sé si recuerdan con lo que habíamos hecho en el caso de las variables discretas, que era una sumatoria. Entonces, vemos la condición de X en el intervalo. X está, si lo vemos acá, X está entre menos infinito y 0. Entonces es cuando escribiríamos, permítanme, sí, estaba viendo si en el teclado aparecía el infinito. Es como que escribiésemos menos infinito. Aquí no tengo la opción de símbolo. Te escribo menos infinito, menor que X, menor que 0. Pero normalmente en estos casos el infinito no se le copia. Entonces solo nos queda como opción que X sea menor que 0. No sé si estamos de acuerdo. Esa es la Sí. condición. Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. Ok, solo permítanme, pero quiero hacer algo por si no surge una duda posteriormente. Ok, quiero borrar esto, permítanme. Hacemos una especie de barrido. Después este X lo vamos a mover para acá. X, ¿entre qué valores está? 0 y 2. ¿Dónde lo coloqué ahorita? 0 y 0 y 2. 2. Entre 0 y 2. Y después lo vamos a mover para acá, haciendo una forma de barrido como hicimos en el caso discreto. ¿Qué condición cumple X acá? Que está entre 2 y más Sí. infinito. Lo que pasa que el infinito nunca se le coloca, se sobreentiende en el sentido de la desigualdad. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo. Sí. Ok, voy a borrar todos los dibujos, voy a volver a subrayar este de acá porque este sí lo necesito. Permítanme. Okay, este de acá sí lo necesito porque es la fórmula que vamos a utilizar. Este de acá. Este de acá. Entonces, volviendo al caso del problema, si X es menor que 0, integramos en lo azul. ¿Verdad? Integramos en lo azul. Sustituimos la ecuación según el intervalo donde estamos integrando. ¿Verdad?
la función es lo que tenemos escrito arriba, 0. Entonces la integral de 0 es 0. ¿Sí? Okay. Con lo que consultaba usted, movemos el X. Ahora el X ya no está aquí, sino que el X está aquí. Y como preguntábamos, consultábamos, el X, la condición que cumple es que está entre 0 y 2, ¿verdad? Lo que tenemos aquí. No sé si estamos de acuerdo. Primero con la condición. Lo que queremos encontrar es f de x. Por definición, el f de x, el mayúscula me refiero, es una integral desde menos infinito hasta x. Entonces, tenemos que integrar desde menos infinito hasta x. Lo que está en azul, esa parte que tenemos en azul. Esa parte que tenemos en azul. ¿Cómo cambia la ecuación? Hicimos algo, o hacemos, perdón, algo similar a lo del inciso anterior. Seccionamos o separamos las integrales, haciendo una integral desde menos infinito hasta 0. Lo que habíamos hecho previamente, algo más o menos así. Una integral desde menos infinito a 0. Más otra integral de 0 hasta x. Sí, lo mismo que hicimos antes, lo seguimos haciendo acá. Esto sería como ver una, es discontinua. No, no es discontinua, es seccionada. La función seccionada, la discontinua generalmente tiene saltos. Esta, como vamos a ver más adelante, no lo tiene. No es discontinua, es seccionada. El decir que es seccionada es que la función cambia por intervalos. No. Ok. Volviendo al caso de la integral. Integramos sobre la parte verde. Perdón, sobre la parte en azul, que podemos descomponerla como dos integrales. Convenientemente, desde menos infinito a 0 y de 0 a x, porque cambia de ecuación. Y lo que hacemos es sustituir acá. Mira, la integral desde menos infinito a 0 más la integral de 0 a x, más la integral de 0 a x. Y sustituimos la función. Al sustituir la función es, en este intervalo es 0, en este intervalo es 0, en este intervalo, ojo, en este intervalo de 0 a x es este de acá. Recordar el hecho que la variable de integración es t, no, tiene que ser diferente a la variable de acá. El límite por lo generalmente es x. Acá se puede colocar cualquier letra como variable menos la x. Entonces, integrando en t, pues el límite inferior es 0, límite superior es x. Integramos en t y evaluamos en 0 y en x, quedándonos esto de aquí. No sé si estamos de acuerdo con lo expresado. No es un número. Explicar la parte ahí de lo que acaba de decir ahorita, pues del integral. No, les mencionaba el hecho que la segunda integral va de 0 a x. Entonces, integramos t. Esta t que estamos integrando es la variable de integración. O sea, una integral polinómica, tal como nos enseñaban ahí en cálculo, nada más que la variable y aquí es t. Al momento de integrar, teniendo ya la antiderivada, evaluamos en x y evaluamos en 0. Ya. Cuando tenemos una integral definida con límites, lo que encontramos lo evaluamos en la variable de arriba o en el extremo, que en este caso es x, de arriba, y en el extremo de abajo, límites, que es 0, quedándonos esta expresión. No sé si por ahí va su inquietud. Sí, no, es que no entendía por qué acaba en x, pero es que x es ahí donde está el límite. Lo que decía, donde está definida. Ok. Y finalmente, voy a borrar la parte, esto que coloqué en café acá, permitan, en café,
Este color es verde, pucha, qué bárbaro. En verde acá. Okay. Finalmente, movemos la X. Miren, vamos haciendo como una especie de barrido. En este primer intervalo, acá en este primer intervalo, de ahí en este segundo intervalo, y ahora vamos a considerar que se encuentre en el otro intervalo. ¿Qué condición cumple aquí? Bueno, que el 2 es menor que X, menor que infinito, que más comúnmente se suele expresar así, ¿verdad? Colocar la variable primero y después el símbolo de la desigualdad. Como antes, la integral va de menos infinito a X, lo que tenemos en azul, Convenientemente, separamos la integral o según los intervalos. Debe de ser hasta X. De menos infinito a 0, aquí. ¿Dónde estaba aquello que me... De menos infinito a 0, aquí. Desde menos infinito a 0, aquí. Esta primera integral más la segunda integral de 0 a 2. Más o menos por así que se logre ver. Más la última integral va de 2 a X. Entonces comenzamos en 2 y llegamos hasta X. Lo que hicimos previamente. No sé si estamos de acuerdo. Sí. La conveniencia de este barrido y sobre todo de seccionarla es porque la función cambia de intervalo a intervalo. Y acá sustituimos de menos infinito a más infinito, la función es 0. En este primer intervalo, la función es 0. De 0 a 2, la función es esta. Lo dejé con el K porque como es fracción, me llevaba en el gráfico bastante altura. Entonces no me cabía, me quedaban muy pegados los gráficos. Por eso lo dejé con el K. Pero recordemos que K era 3/4. De 2 a X, llega hasta X la integral, ¿verdad? Llega hasta X. De 2 a X, la función es 0. Quedándonos esto de aquí. Y toda esa integral resulta ser 1. Estos problemas por lo general son largos. Este es un problema casi, llamarle de alguna forma, típico de examen. Tomar en cuenta que la variable se debe de cambiar porque no sea el límite y con la X se va haciendo una especie de barrido. Lo de hacerlo así con grafiquitos es lo que más me ha funcionado para explicar un problema de este tipo. Voy a retroceder. Pero me voy a quitar estos dibujos, esto que me quedó acá de lo de verde. Ok. Lo que teníamos es esta función, le cambiamos la variable letra por aquello del formalismo. Por definición, la integral comienza desde menos infinito a X y hacemos una especie de barrido, ¿verdad? En el primer intervalo, de esta manera. En el segundo intervalo, de esta manera. Vamos moviendo, barriendo la X sobre la recta real. Y sustituimos por intervalos, porque ahí hay dos intervalos en los cuales convenientemente hemos separado la integral, sustituimos la función. Integramos. Integramos. Y el tercer caso, seguimos haciendo el barrido en X. De nuevo, descomponemos la integral, en este caso en 3, porque ya involucramos 3 intervalos. Al final, nos queda algo así. Al final nos queda algo así. No sé si estamos de acuerdo. Este es, entre comillas, el F minúscula. El F minúscula, este F minúscula es función de densidad. Este es el F mayúscula, entre comillas, es función de distribución de probabilidad. No sé si estamos de acuerdo.
¿Sí? Sí. No sé si habrá alguna pregunta. Lick, Bueno, una vez le escuché a una profesora que eso era protocolar, porque siempre quedaban dudas, ¿verdad? Dígame. el resultado de la F mayúscula, entonces siempre va a ser otra función, va a quedar así en términos de X. Correcto, otra función en términos de X, correcto. Justo era lo que iba a mencionar. Sí, Ok. ok. Tengo un ejemplo acá. El ejemplo está en las respuestas. Bueno, les recuerdo que esto está en la plataforma, ¿verdad? Ya puse ayer que lo vieran porque los teníamos ocultos y ya subí las primeras 2 clases, ¿no? Para que, por si pueden avanzar. Esta es la que aparece ahí como clase 1, ¿no? Ok, hay un segundo ejemplo. Perdón. Este de acá. Este de acá. Pero más por tiempo quiero mencionarles algo. Más por tiempo, ya 5:46, quiero mencionarle algo. Igual, la idea es casi la misma, ¿verdad? Hay un problema con enunciado. A la larga se tiene esta función de densidad. Este problema apareció en examen. 2 cosas. Mencionábamos que según el texto que se utilice, en algunos utilizan X como variable, en otros utilizan Y. O sea, no hay una como unificación de criterios en qué letra utilizar, ¿verdad? Unos utilizan autores X como variable, la más común, otros utilizan Y. Bueno, en el ejemplo este aparece Y. En el primero de los incisos, piden f de y mayúscula. ¿Qué es lo que habría que hacer? Esto mismo. La integral es de menos infinito más infinito. Perdón, desde menos infinito a la variable. Nada más que ahí la variable y, pero de menos infinito más infinito. Un gráfico de esta manera, o de esta forma, para ir haciendo el barrido de la variable. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok. La respuesta es esta. Okay. La respuesta es esta. Okay. Haciendo el barrido y todo aquello. Lo que quiero ilustrarles es lo siguiente. Permítame, quiero ver qué es lo que tengo adelante. No, esto de acá no. Esto de acá no. Lo que quiero ilustrarles es lo siguiente. Y le voy a hacer de manera inicial una pregunta. Permíteme, ando buscando. Ya no encontraba la... De aquí para acá, ¿qué hicimos? La pregunta va así. Sobre todo con el ejemplo que vimos anteriormente. Para hallar este F mayúscula, ¿qué hacíamos con este F minúscula? Repito, Lo integramos. para hallar, lo integrábamos, ¿verdad? Para hallar el F mayúscula, integrábamos el F minúscula. ¿Estamos de acuerdo con lo que dijo su compañero? Bueno, realmente eso hicimos, Sí. pero no sé si estamos de acuerdo. Sí, ¿verdad? Ok, les quiero hacer otra pregunta. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer de aquí para acá? Derivar. Lo derivamos. Permítanme. Derivar, perfecto. Quiero colocar las palabras acá, a ver si se me da espacio. Acá integramos. En este sentido, integramos. Y como bien decían, en el sentido de acá lo que tendríamos que hacer es No derivar. derivar. Correcto, derivar. Entonces veamos esto. Que me quede acá. Veamos esto de acá. Ok. Quiero que me ayuden a verlo así. Ando buscando la opción de subrayar. Ok. En este intervalo, la función, el F mayúscula es y cuadrado entre 2. En este intervalo, el F mayúscula es y cuadrado entre 2. Si derivamos,
¿cuánto nos da? Y. Y. Permítame que ya me perdí esta cuestión. Esto, ¿verdad? Sí. En ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ok. De manera similar, en este intervalo entre 1 y 1.5, la ecuación es y menos un medio. Y menos un medio. Si derivamos esto, ¿cuánto nos da? 1. 1. 1. Oh, pues el pulso me está temblando más que de costumbre. Este de acá. Lo logramos ver, es el mismo intervalo. Y hay dos expresiones más. Esas dos expresiones son, permítanme, estas dos expresiones, me refiero al intervalo. Y menor que 0 y Y mayor que 1.5. Ok. Y mayor que 0 y Y mayor que 1.5. Lo que coloqué creo que es como medio verde según como lo que tengamos en la pantalla. Si esto lo derivamos, ¿cuánto nos da? La función es 0. La derivada nos da 0. Y en el último, 0. 0. Eso es lo que cae aquí. Ese término, otro valor, en cualquier otro valor, son los que caen aquí. No sé si estamos de acuerdo. Vamos a evaluar desde el mínimo hasta el máximo que pueda agarrar la función o no. Porque es que estoy viendo Sí, que la tenemos misma que y pregunta igual a es, 0 y como máximo tenemos 1.5. no, es que eso va a depender del intervalo. Va a depender en Por sí eso, del el intervalo. intervalo dice empieza en 0 y termina en 2. Ahí en y mayor que 1.5 sería 2, ¿va? Si sería el caso. Sí. Ah, ya le entendí la pregunta, sí. Eso depende como esté el intervalo sobre el cual esté definida la función. ¿Verdad? No sé si habrá alguna pregunta adicional. En este tipo de problemas no tomamos en cuenta lo textual, ¿verdad? No, sí lo tomamos. Lo que pasa es que aquí ya estaba dada la expresión y más por lo de tiempo, que ya estamos sobre la hora, más por eso solo les mencioné. Pero aquí ya estaba dada la ecuación. Pero ya en cuestiones de examen y todo eso, la ecuación los dan a nosotros o tenemos que Se suele hacerla. dar. Se suele dar. Bueno. Sí. Ok, permítanme, quiero compartirles algo más.